Hemos estado aprendiendo por significado y por las escrituras We have been learning by significance and by the scripture lo que la expresión adoración indica. what the expression worship indicates. Y viendo lo vital de la adoración que es para la creación And looking of what is vital of worship, what it is to creation. y primordialmente para el hombre, And primordially for men, para la raza humana. for the human race. Mire, todo hombre por genética, Look, all men by genetics, todos los que estamos aquí, everyone that is here, mira a la persona que tiene al lado. look at the person next to you. Esa persona, That person, por genética, by genetics, por estructura, by structure, por diseño, by design, es un adorador. is a worshiper. Toda la raza humana All human race, son por esencia adoradores. by essence, are worshipers. Todos sin excepción. Everyone without an exception. Por eso la adoración no es algo que se hace simplemente cuando yo conozco a Dios. That's why worship isn't something you simply do just when you know God. Cuando un hombre conoce a Dios, When a man knows God, más bien entiende lo que ha estado buscando en todo momento. they better are able to understand what they have been searching for in all moments. Cuando una mujer empieza a conocer a Dios, When a man or woman starts to know God, encuentra lo que siempre ha estado buscando. they find what they've always been looking for. Desde que se le dio impulso de vida, It's from the moment that they were given that impulse of life adorar. to worship. Por eso la adoración es como el oxígeno. That's why worship is like oxygen. Respire profundo. Breathe in clearly, Suéltelo. let it go. Respire profundo. Breathe in profoundly, Suéltelo. let it go. De igual medida la adoración. In the same measurement as worship, Siempre necesitamos oxígeno para vivir. we always need oxygen to live Por diseño. by design. ¿Quién piensa en respirar aquí? Who thinks of breathing here? Ninguno. None of us. Por diseño respiramos. By design, we simply breathe. Lo mismo, por diseño adoramos. In the same way, by design, we worship. Todos nacemos con la necesidad de adorar a Dios. We all do it with the need of having to worship God. La Biblia indica que el hombre fue creado para adorar a Dios. The Bible indicates that man was created to worship God. Isaías 43:7, Isaiah 43:7, Efesios 1 del 6 al 7, Ephesians 1-6, Apocalipsis 4:11 Revelations 4:11, y muchos otros pasajes and many other verses indican que fuimos hechos en esencia para adorar. indicate that we were made in the essence of worshiping. Pero ¿qué pasa? But what happens En nuestro estado de pecado, in our state of sin cuando estamos apartados de Dios, when we are apart from God? al hombre le es imposible adorar a Dios, For men, it's impossible to worship God porque no se puede adorar algo que no se conoce. because you can't worship something you don't know. Se necesita conocimiento. You need knowledge. Le voy a dar un ejemplo fácil para que lo captemos. I will give you a simple example so you can capture it. ¿A quién le ha pasado alguna vez en su vida una decepción amorosa? How many of you have ever gone through a love deception? ¿Cuántos vivieron una decepción amorosa en su How vida? many have you lived a deception of love? ¿Nadie? At least one time. Ay, qué Or disappointment? galanes. Love disappointment. Pues para los que hemos vivido una decepción amorosa, ¿Cómo? los que han vivido una decepción amorosa, For those who have lived a love disappointment, cuando estoy en la consejería, when I was in counseling, comúnmente le pregunto a esa persona I asked this person que se encuentra en la etapa de la negación, that in the time of denial, que no puede renunciar a ese sentimiento, that they cannot renounce those feelings, que se niega a soltar esa imagen de amor que tenía that in order to deny that image of love that they have y que está sufriendo. and that they are suffering. Le digo, ¿recuerdas quién eras tú antes de conocer a esa persona? Do you remember yourself before knowing that person? ¿Llorabas por esa persona? Did you cry for that person? No, No. ni sabía que existía. You didn't even know they existed. Te
¿Te sumergías en tristeza y vacío por esa persona? Did you submerge yourself in sadness and emptiness for that person? No. No. ¿Por qué no? Why not? Porque no le conocías. Because you didn't know them. Obvio, esa persona representa algo que tú buscas Obviously, that person represents something that you're looking for, y que internamente te complementa and internally it complements you por diseño. by design. Cualquiera que fuera la persona, Whoever the person may be. Pepito, Pepita, Mateo, Matea, lo que sea, Pepe, Pepito, es. all of them. Esa persona jamás podrá llenar adecuadamente el vacío de tu corazón. That person will never be able to adequately fill the emptiness that you have. Porque ese vacío, ese espacio por llenar, Because that emptiness and that space to fill tiene nombre has a name, y se llama Dios. and it's called God. Y solo lo llenas cuando lo conoces a Él. And you only fill it when you know Him, Cuando comprendes que empiezas a adorarlo. when you comprehend and are able to worship Him. Por eso es que comúnmente That's why llega el día en que, aunque no quieres hoy superar ese sentimiento, the day comes where that you don't want to surpass that. llega un día en que vas a superar esa decepción amorosa. There's a day that's going to come that you're going to be able to surpass that love disappointment. Y ya no se acuerda de la persona. And you no longer remember that person. Encuentro que hay personas que dicen, yo lloraba por ese feo. Some people are like, and I cried for that ugly one. Yo a mi esposa le digo, usted sí que lloraba por ese chichón del piso. ¿Ya? And I told my wife, and you cried for him? But look Hasta en at el me. hospital estuvo. He was even in the hospital. Pero así somos. But that's how we are. Y le digo, y va a llegar el día donde no te acuerdas de esa persona. And the day's going to come where you don't remember that person. Pero el vacío siempre va a estar allí presente. But the emptiness will always presently be there. Porque es un deseo constante Because it's a constant desire que necesita interpretación. that needs interpretation. Y el único que puede interpretar ese vacío en los hombres And the only one that is able to interpret that emptiness in men se llama Dios. is called God. Porque de Él y para Él provienen todas las cosas. Because from Him and by Him comes everything. Todos los diseños, All the designs, el matrimonio, marriage, las relaciones, relationships, el vestido, todo, la provisión, okay? Their outfit, todo, la provisión. everything, the provision. Hasta esto proviene de Dios. Even for this comes from God. Recuerde que Adán y Eva se hicieron vestidos de hojas de parra. Remember that Adam and Eve made their own clothing. Y el Señor hizo el primer diseño sobre la tierra. And the Lord made the first design over the earth. Los vistió con pieles de animal. He visited them with animal skin. Todo proviene de Dios. Everything comes from God. De Él provienen todas las cosas, From Him comes everything, incluido la ayuda idónea. including the helper. Por eso el que no se desafía a conocer a Dios And that's why the one who doesn't challenge themselves to get to know God transforma ese vacío que tiene con cualquier rostro. transform that emptiness that they have with any face. En el caso de las relaciones afectivas, And when it comes to the case of relationships that are effective, quizás algunos llegan a casarse, maybe some end up being married. llegan al altar They go to the altar y se prometen amor eterno. and they promise eternal love. Pero pasa que no son felices. But it turns out they're not happy. Llegaron al matrimonio, They get to marriage, pero le falta algo. but they lack something. Pero para sobrevivir, But in order to survive, algunos transforman ese vacío en algunas otras cosas. some people transform that emptiness into other things. Con facilidad, la carne brota. Easily, the flesh erupts. Y entonces, muchos, sin conocer a Dios, llenan ese vacío con la lujuria. And many, without knowing God, they fill it up with lust. Y basan su vida matrimonial en buscar suplir una experiencia sexual And they base their marriage on supplying a sexual experience que lo haga sentir amado y valorado. that makes them feel loved and valued. Pero como no encuentra eso allí, But because they don't find that in there, entonces con el tiempo, con facilidad, caen perversiones and with time goes on, they easily fall into perversion o en infidelidades. or infidelity. En otros casos, In other cases,
el rostro de ese vacío the face of that emptiness, lo pone en la autosuperación. it puts it in being able to surpass and self-surpassing. Y vemos matrimonios basados toda su vida en buscar superarse. And we see marriages that always looking to surpass Cada día más. each and every day more. En la imagen que ellos tienen de lo que es el éxito. And the image that they have of what is excellence. Pero por dentro siguen cada día luchando en busca de nivelar But each and every day they are looking to be leveled. esa área que le grita internamente. That area that screams internally. Necesito algo que calme este vacío. I need something that calms this emptiness. Pero cuando el hombre se desafía a conocer a Dios, But when men challenges themselves to know God, se da cuenta que su vida se va nivelando mientras le conoce. they notice that their lives start leveling as they get to know Him. No un conocimiento meramente intelectual, Not a knowledge that is just intellectual, sino que empieza a percibir un conocimiento vivo but they start persevering a knowledge that is alive de quién es Dios. of who is God. Y empieza su corazón y su mente a nivelarse. And their heart and mind start to level. Y Dios comienza a convertirse en el centro de su admiración, And God starts becoming the center of their admiration. porque se da cuenta que si no está con Él, hay vacío. Because they notice that if they are not with Him, there's emptiness. Y es allí y no antes que empieza a adorar. And it's there and not before that you begin to worship. Y se da cuenta And you start to notice, porque conoció esa razón principal, because you knew that principal reason, por qué fue que vino Jesús a este mundo. why did Jesus come to this world? Pero hermanos, todos estamos en esta tierra Listen, we are all on this earth con el propósito de conocer a Dios. with the purpose of having to know God. A todos se nos dio esta vida. To all of us, we were giving life. Y escúcheme, usted tiene esta vida And listen, you have this life porque fue amado desde la eternidad. because you were loved from eternity. Y por ese amor And by that love, se nos da esta oportunidad we are given this opportunity para escogerlo y conocerlo a Él to choose Him and to know Him, como un paso hacia la eternidad. like a step into eternity. Por eso la Biblia enseña That's why the Bible teaches que usted y yo, that you and I, todos, all of us, un día seremos juzgados one day we will be judged por lo que hicimos en esta vida. by what we did in this life. Si conocimos a Dios como Dios If we knew God as God, o lo conocimos como algo más que me podía llenar. or we know Him as something additional that could fill us. Así que el conflicto de todos los hombres So the conflict of all men está marcado en la adoración. is marked in worship, Adorar a Dios to worship God o adorar a otro. or worship someone else. Mire, todo lo creado por Dios es bueno. Listen, everything that is created by God is good. Y el Señor dijo, bueno en gran manera. And the Lord said good in a grand way. 7 veces lo vimos en la creación. 7 times we saw it in creation. Las relaciones afectivas son buenas. The effective relationships are good. El matrimonio es bueno. Marriage is good. El sexo dentro del matrimonio es bueno. Sex within marriage is good. El trabajo es bueno. Work is good. La familia es buena. Family is good. El estudio es bueno. Studying is good. La provisión es buena. Provision is good. Pero todo eso en sí mismo no es el bien. But all of that within itself is not good. No hay un bien allí. There's no good in that. Es bueno, It's good, pero no hay bien allí. but there's no good in it. Porque todo depende de Dios. Because everything depends on God. Y sin Dios, And without el God, que hizo todos los diseños que tenemos en la tierra, that made all the designs that we have on this earth, el hombre no encuentra ningún bien. men will not find anything good. Salomón lo describió así. Solomon described it like this. Él dijo, todo es vanidad de vanidades. And he said, everything is vanity of vanity. Todo llega y todo pasa. Everything comes and goes. Pero Dios no pasa. But God does not. Leamos Mateo 24 del 14 al 22. Let's go to Matthew 24, 14 to 22. Mateo capítulo 24, Matthew 24, versículos 14 al 22. verses 14 to 22.
Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrán entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Jesús dice, Jesus says, entonces vendrá el fin. so the end will come. Con estas palabras dramáticas, With these dramatic words, él comienza a responder a las preguntas que sus discípulos le estaban haciendo. he begins to respond to the questions his disciples were asking him. Él le pregunta, ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos? And they asked him, what will be the signs of the end of times? Y mire, Jesús en toda su respuesta And look, Jesus, in all his response, nos da una poderosa visión panorámica he gives us a powerful panoramic vision que abarca todos los siglos transcurridos that talks about all the times that have passed y los describe como engaño y confusión. and describes them as lies and confusion. Y se centra en lo que llama el fin de los tiempos. ¿Cómo? Y se centra en lo que llama And he centers it in what's called el fin de los tiempos. the end of times. Jesús narra un tiempo caótico. Jesus narrates a time that is chaotic. Dice como nunca ha habido sobre la tierra. He said like never it was on this earth. Pero le invito a que prestemos atención en algo But I invite you to pay attention to something que no está aquí de adorno, that's not here as just an ornament. está en paréntesis. It's in Y parentheses. se nos dice, el que lee, entienda. And it says the one who reads understands. Indicándonos que hay aspectos ocultos Indicating there's aspects that are hidden que no son evidentes a simple vista. that aren't evident simply by vision. Nos está instando a reflexionar, It's telling us to reflect, a investigar, a examinar, to investigate, to examine, para comprender todo lo que esto implica. to comprehend everything what this is implicating. Y para hacer eso, And to do this, debemos relacionar sus palabras con otros pasajes de la Biblia. we have to relate his words with previous verses. No se puede entender la Biblia con la mente humana. We can't understand the Bible with the human mind. La Biblia se revela a ella misma. The Bible is revealed to itself. Pero aquí en especial, But here especially, Jesús mismo nombra el libro de Daniel. Jesus specifically speaks of the book of Daniel. Y dice en el versículo 15, habla de la abominación desoladora. And specifically in Daniel verse 15, it speaks about the abomination of desolation. Dice que habló el profeta Daniel. And it said the prophet Daniel spoke. Esta señal a la que se refiere Jesús, This sign which Jesus refers to, en el libro de Daniel se menciona al menos 3 veces. in the book of Daniel, it's mentioned about 3 times. La señal de un hombre The sign of a man que se ofrece a sí mismo para ser adorado who offers themselves to be worshipped como Dios. like God. Mire, a Daniel se le dijo So Daniel, he was told que esa visión no se refería a sus propios días, that vision did not refer to his own days, sino que sería una visión que acontecería en muchos días venideros. but it's a vision that was of something that will happen in many days. Lo dice en Daniel 8, 23 al 26. It speaks of it in Daniel 8:23 to 26. Y aunque históricamente han habido anticipos proféticos And even though historically there have been anticipations prophetically de esta abominación desoladora, of this abomination of desolation, no han sido el cumplimiento completo de esta visión, but there has not been the complete completion of this vision porque ella sigue desarrollándose hacia el fin. because it keeps on developing until the end. Pablo también lo describe, Paul as well speaks of it, al mismo hombre de esta abominación. of the same man of this abomination. En 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. In 2 Thessalonians 2, verses 3 to Vamos a 4. leerlo. 2 Tesalonicenses Let's go read it. 2 Thessalonians 2, 3 y 4.
2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En Apocalipsis, Juan lo describe. In Revelations, John describes it. En el capítulo 13, los versículos del 5 al 8. In chapter 13, verses 5-8. Y mire, Jesús, antes de hablar de esta visión, And look, Jesus, before speaking of this vision, él también se refiere a este hombre. he also refers to this man, Cuando le dice a los gobernantes de la nación, where he speaks of the people that are governing the nations. yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. I have come in the name of my Father, and you do not receive me. Pero otro vendrá en su propio nombre y a ese sí recibiréis. But another will come in his own name, and that one you will receive. Juan 5:43. John 5:43. El anticristo, The Antichrist, anunciado en todas las escrituras announced in all the scriptures y que simboliza en su persona and symbolizes in his own person todo lo que se opone a Dios. everything that is against God. Ahora, el Señor indica So now the Lord indicates que los judíos recuperarán el área del templo that the Jewish people will recuperate the area of the temple, y un día reconstruirán el templo para la adoración de Dios. and one day will reconstruct the temple for the adoration of God. Y la visión de ellos sigue plasmada intacta, And that vision keeps on being the same porque es un designio de Dios. because it's a design of God. Siglos han pasado y ellos siguen con el mismo propósito, Ages have passed with the same purpose en realizarlo. in realizing it. Tiempo tras tiempo se levantan rumores de que ya todo está listo. Time and time passes where everything is rumored that everything is ready. Y en realidad es un hecho en acción. And in reality, it's an act. Todo lo que estamos viendo hace parte de esto. Everything that we're seeing is part of this. Pero le invito a que examinemos bien But I invite you for us to examine very well cómo es el desarrollo de esto. how this will develop. Él dice, cuando veáis He says, when you see al hombre que cumple con los requisitos descritos en el libro de Daniel, where a man is able to complete the requisites of the book of Daniel, sentado en el templo sitting on the temple y proclamándose Dios, and proclaiming themselves God, entonces sabréis que ha llegado el fin de los tiempos. then you will know that the end of times has come. Este será un acontecimiento literal This is a literal event que ocurrirá en un lugar específico, en una hora específica. that will occur in a specific place in a specific time, Un tiempo que está determinado por Dios. a time that is already determined by God. Esta señal de la abominación desoladora, This sign of the abomination of desolation, tenga presente que no marca solamente el comienzo del fin del tiempo, take in mind this does not only mark the end of times, sino también que describe but also it describes lo que señala la escritura. what the words signs. Esta señal no pretende ser solo un punto de referencia, This sign isn't just a point of reference, como para medir el tiempo. like to measure time. Su propósito es fundamentalmente más alto Its purpose is fundamentally higher, y es revelarnos principios de la época en la que Él aparecerá. and it's to reveal to us otra vez. Y es revelarnos los principios It's to reveal to us the principles de la época donde Él aparecerá. of the time he will appear. Por ejemplo, For example, hablando de lo que es una señal, talking about what it is a sign, los judíos le piden a Jesús una señal. the Jews asked Jesus for a sign. Señor, danos una señal para saber que tú eres el Mesías. Lord, give us a sign for us to know that you are the Messiah. ¿Y recuerdan qué es lo que le contesta a él? And do you remember what he responds? Señal no les será dada, You will not be given a sign, excepto la del profeta Jonás. except for the prophet Jonah. Y les dice, And he tells them, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, just as Jonah was 3 days and 3 nights inside the fish, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. and the same way that the
the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth, señalando su propia sepultura y su resurrección. and signaling out his own grave and his own resurrection. Así que Él les está diciendo, cuando suceda esto, So he's telling them when this occurs, ustedes van a comprender el significado de su venida. you will understand the signification of his coming. Y así sucedió. And that's how it happened. Mire, la señal de la resurrección Listen, the sign of the resurrection no apareció al principio del ministerio de Jesús, did not appear at the beginning of Jesus, sino al final. but at the end. Y dramatizó el significado por lo que Él vino al mundo, And it dramatized, demostrando showing, otra vez? demostrando el significado de lo por qué Él vino al mundo, Showing of why he came to the earth. permaneciendo para siempre como un símbolo Staying forever as a symbol de la nueva vida que Él nos vino a dar. of the new life that he came to give us. Ese principio por el cual los hombres estamos llamados a vivir. That beginning in which men have been called to live. Una creación nueva. A new creation. Una señal que no indica el final de los tiempos, A sign that does not indicate the end of times, sino el inicio de una vida nueva. but initiates a new life. La señal de la muerte y la sepultura y la resurrección de Jesús So the sign of the death and the grave and the resurrection of Jesus es la señal que tenemos para la vida nueva. is the sign that we have for the new life. Su muerte y resurrección fue una señal literal. His death and resurrection was a literal sign. Se cumplió, It was completed. pero sigue siendo simbólica para todas las generaciones. And it keeps on being symbolic for all generations. Así son las señales. That's how the signs are. No son simplemente un hecho que se cumple literalmente. It's not simply an act that is completed literally. También tienen un cumplimiento simbólico. They also have a symbolic completion. Mire, nuestra vida misma es una señal. Listen, our own life is a symbol. Y se or a nos da sign. esta vida And if we have been given this life, para que interpretemos esa señal correctamente. so we can interpret that sign correctly. Dios materializa y determina constantemente las fuerzas invisibles. God determines and materializes the constant forces that are invisible. Fuerzas que actúan sobre los asuntos humanos, Forces that act upon the affairs of man, transformándolos en eventos visibles. transforming them in visual events. Todo el caos que nosotros vemos en las naciones All the chaos that we see in the nations no es simplemente una referencia a lo que Dios dijo que iba a suceder. is not simply a reference of what God said would occur. Está evidenciando el caos que hay espiritual sobre la tierra. It's the evidence of the chaos that there is spiritually over the earth. Transforma cosas invisibles en visibles, He transforms things that are invisible to visible. para que cuando las veamos podamos comprender So when we see them, we can comprehend lo que está sucediendo en el mundo espiritual, what's happening in the spiritual world, del cual todos pertenecemos. in which all of us belong to. Nunca se le olvide que usted es un espíritu con cuerpo, no un cuerpo con espíritu. Don't forget that you are a spirit with a body, not a body with a spirit. Y mire, este secreto fundamental And look, this fundamental secret, es el mismo secreto fundamental de la materia. it's the same symbol of the of matter, Y es lo mismo que nos dice Hebreos 11:3. and it's the same thing that Hebrews 11:3 tells us. Todo lo visible fue hecho de lo invisible. Everything that is visible was made of the invisible. Todo. Everything. Diga todo. Say everything. Mire, usted y yo vemos todos los días objetos visibles. Listen, all of us here were able to see visual objects. Un asiento, A seat, un atril, a stand, un a micrófono, microphone, un celular. a cell phone, Y decimos que entendemos de qué está hecho. and we say we understand what it is made of. Madera, Matter. plástico, hierro. Wood, plastic, iron. Pero cualquiera que entienda de ciencia But everyone that understands science, sabrá que esa no es toda la verdad. they know that that's not all the truth. No es simplemente madera, plástico o hierro. It's not simply wood, plastic, or iron. Son fuerzas electromagnéticas invisibles They're forces that are electromagnetic, that are invisible, que unen los átomos
de esa materia that unite atoms of that material y forman el objeto que nosotros vemos. and form the object that we see, De modo que lo vemos como madera, and which that we see that it's of wood, plástico, metal, plastic, or metal. en realidad es una fuerza invisible In reality, it's an invisible force que se manifiesta en un objeto visible. that manifests in a visible object. Algo similar sucede en las señales y los objetos. And something the same thing happens in the signs and objects. Determinan algo. They determine something. Y en esto que señala Jesús, And this in which Jesus is signaling, ¿qué es lo que él dice? what is he saying? Cuando el inicuo se siente en el templo de Dios. When the wicked one sits on the in the temple, Tengamos presente keep in mind que aunque es un hecho that even though it is an act que va a suceder, that's going to happen, también es una figura. it's also a figure. Sucederá porque a su vez, It would happen. ¿Cómo? esto sucederá This will happen, que el inicuo entre al templo, that the wicked one will enter the temple, sucederá porque a su vez, because it would happen because a su vez, at the same time, en todo el mundo, in all the world, la humanidad ya se ha entronizado humanity has enthroned como el único Dios que el hombre necesita. as the only God that they need. Ese acontecimiento histórico será la representación visible That historical event will be the visual representation de ese acontecimiento universal. of that universal answer. ¿En qué templo? In what temple? En el espíritu humano, In the human spirit, que es el verdadero templo de Dios. which is the true temple of God. Ese es el lugar real That is the true place que Dios designó para su morada y la morada de su Espíritu Santo. that God signaled for his dwelling and for his Holy Spirit. Un templo que no es hecho por mano de hombre, A temple that is not made by the hands of man, sino que fue hecho por mano de Dios. but it was made by the hands of God. Para que de esa forma By in that form, el hombre pueda llegar al verdadero conocimiento de Dios. man can actually go to the understanding of God. Si su Espíritu Santo no viene a morar dentro del hombre, If the Holy Spirit does not go to dwell in men, es imposible que pudiéramos conocer a Dios. it's impossible for us to know God. Pero Él escogió este templo But he chose this temple para venir a ser morada en nosotros to be a dwelling inside us y revelarse en nosotros. and reveal within us. Darnos la capacidad que no tenemos. Give us the capacity that we do not have, Y para que seamos lo que Él dijo que deberíamos ser. and to be able to be what he said that we are able to be, Adoradores. worshipers. Esa es la expresión humana de la vida divina. That is the expression of the divine life, El medio por el cual el Dios invisible, in which the God who is invisible se manifiesta visiblemente en los asuntos humanos. manifests himself visually in the affairs of men. Él se manifiesta a través de hombres y mujeres que viven conforme a su verdad. He manifests himself through men and women that are conformed to his ways. Por eso es que la palabra dice que somos su cuerpo y Él es la cabeza. That's why the word says that we are his body and he's the head. Pero la humanidad sigue entronizándose a sí misma, But humanity keeps on enthroning themselves, rechazando cada vez más y más la autoridad de Dios rejecting more and more the authority of God, y declarando que como Él no hay otra autoridad, and declaring like him there is no other authority. que no hay nada superior a Él mismo, That is, there's nothing superior than themselves. es decir, su propio Dios. It's to say their own God. Mire, Pablo dice en Gálatas 2, en 2 Tesalonicenses 2:7, Paul says in 2 Thessalonians 2:7 que el misterio de la iniquidad, that the mystery of iniquity, del inicuo, of the iniquid, wicked, ya está en acción. it's already in action. Juan declara que hay muchos anticristos que ya están por el mundo. John declares that there's many antichrists throughout the world. Es decir, It's to say todo lo descrito como el fin everything that is described as the end, no se trata simplemente de un evento que interrumpe la tierra, it's not simply talking about an event that interrupts the earth, que será literal, which will be literally,
sino que también señala la idolatría del hombre, but also signals out the idolatry of men. que se ha estado gestando y gestando a través de lo largo de los tiempos And that has been growing and growing through time. y se acerca rápidamente a la crisis final, And it's getting closer to the final crisis, la que Jesús describe como un claro final de los tiempos. in which Jesus describes as the clear end of times. Y hermanos, todos vemos esto claramente el día de hoy. And listen, we all see this clearly today. La mentira del humanismo cada día es más poderosa, Lies of humanity are even more powerful, incluso dentro de su misma iglesia, including within its own church, y predicada como algo divino. and being preached as something divine. Hoy en día la ciencia sigue buscando orientarse Even today, science is growing to be orient itself a excluir a Dios, to exclude God, buscando la solución de los problemas morales y sociales looking for the answers of the problems of social and moral con los mismos métodos que utiliza la ciencia, with the same measures that science uses, por observación, by observation, por experimentación by experimenting, y por lógica. and by logic. Para nadie es oculto que muchos experimentos se siguen haciendo con la humanidad. For nothing is hidden that experiments are keeping done on humanity. ¿Qué hay de malo en eso? What is wrong with that? Que siempre se llegarán a conclusiones erradas, Where they will always the issue is they will always come to a conclusion that is wrong, a conclusiones ilógicas, conclusions that are illogical, que siguen eliminando a Dios del lugar que le corresponde, that keep on eliminating God from the place that He deserves, proclamándose como una ciencia capaz de desarrollar los problemas de los hombres. declaring itself as a science that is able to solve the problems of man. Pero todos vemos claramente que no es así. But we all see clearly it's not that. Es todo lo contrario. It's all the opposite. Entre más ciencia, más caos. With more science, more chaos. Se dice que el hombre está en constante evolución It says that man is in constant evolution. y la ciencia dice que pronto el hombre llegará a la perfección. And soon science says that men will get to that point of perfection. Actualmente ya hay laboratorios de bebés. In actuality, there's now laboratories of babies. No es teoría. It's not theories. Y sabe, no se están haciendo simplemente para las madres que no puedan tener. And they're not just simply making them for the mothers that can't have babies. Se está buscando eliminar el gen de la vejez They're looking to eliminate the genes y de las enfermedades. and sicknesses. ¿Se da cuenta? Do you notice? Necesitamos superar a la raza. We need to surpass the human race. Necesitamos llegarlo a la perfección. We need to reach perfection. Esto nunca sucederá. This will never occur. La ciencia incansablemente busca superar al hombre. Science always looks to surpass man, Pero eso es un sueño vacío, but that's an empty dream. una ilusión que dice que el hombre puede ser su propio Dios, An illusion where it says men can be their own God. que puede vivir la vida completa y plena sin Dios, That they can live a complete life without God, sin reconocer su señorío y su autoridad. without recognizing His seniority and authority. Mire, esa mentira You see that lie? está oculta desde la ciencia actual It's hidden from the actual science hasta la política moderna, to modern politics, hasta la sociedad contemporánea into society, y hasta cualquier persona o ideología and all person of ideologies que proclama: that proclaim, primero debo buscar mi felicidad. first I need to find my own happiness. Sigue tu corazón. Follow your heart. Piensa en ti primero. Think of yourself first. Mire, las redes sociales, Listen, social media, la música, music, la televisión, television, el cine, movies, todo está invadido sutil y ampliamente de esta mentira. everything is supplied subtly and amplified by this lie. Poderse llenar a sí mismo. To be able to fill yourself, Busca tu felicidad. look for your happiness. Haz lo que te haga feliz. Do what makes you happy. La vida es una sola y hay que vivirla. Life is just one thing and you have to live it. Mentira. Lies. La vida no se termina aquí. Life is not over here. La vida se nos dio aquí
para conocer a Dios y encaminarnos a la eternidad. Life was given here for us to straighten our paths into eternity. Pero toda esta mentira está acomodada en todo lo que tenemos. But this lie is within everything that we have, Y nos llama y llama a los hombres a ser como Dios. and calls men to be like God. Sé tu propio Dios. Be your own God. Y de una forma sutil, And in a very subtle way, hoy el mundo reconoce más a Dios. recognizes God more. Por todo lugar se habla de Dios. For every place, they speak of God. Por todo lugar se hablan de avivamientos grandes. They speak of grand revivals. Pero ¿cuál es el problema? But what is the problem? ¿Estamos conociendo a Dios Are we getting to know God? o es un Dios hecho a mi medida, Or is it a God made to my own measurement, a mi conveniencia, to my convenience, como me gusta? how I like it? Un Dios conforme a mis necesidades. A God conformed to my own needs. Un Dios conforme a mis medidas. A God conformed to my measurements. Porque al final Because in the end, yo soy el que lo creo. I am the one that created it. No lo tengo que conocer. I don't have to get to know it. Más bien, Él tiene que conocerme a mí. More than anything, it has to get to know me. Ser como Dios. Be like God. A todos fácilmente se nos olvida To all of us, we easily forget que esta vida se nos dio para conocer y amar a Dios como a Dios. this life was given to get to know God and to love God as God. Y no solo como un Dios más que me puede ayudar en lo que yo quiero. And not just like another God who can help me in what I want. Dios merece y requiere ser adorado. God deserves and requires to be worshipped. ¿Cómo? How? Como Él mismo ya se dio a conocer. How he himself has already stated. No lo puedo adorar con mis pensamientos. I can't worship him with my own thoughts. Yo no puedo adorar a Dios como a mí me gusta, I can't worship God how I like porque yo no lo creé. because I did not create him. Yo no lo hice. I did not make him. Yo soy criatura. I am a creation. Antes bien, yo tengo que conocer a Dios como Dios More than anything, I need to know God as God y adorar a Dios como Dios. and worship God as God. Le pregunto, I ask you, ¿cuándo fue la última vez que usted se inquietó? when was the last time that you had a concern Para preguntarse, Señor, ¿qué quieres de mí? to ask yourself, God, what is it that you want of me? ¿Qué buscas de mí? What are you looking within me? ¿Cómo puedo conocerte más? How can I get to know you more? ¿Cuándo fue la última vez que usted se hincó When was the last time that you got on your knees y clamó desde su corazón, Señor, necesito conocerte más? and called out to God, God, I need to know you more? Le recuerdo, I remind you, Él es Dios, he is God, no nosotros. not ourselves. Él nos conoce. He knows us. Somos nosotros los que tenemos que conocerle a Él. It's us who need to get to know him. Y Él ya se ha revelado. And he has already been revealed. Dios merece ser adorado como Dios. God deserves to be worshipped like God. Y sabe, ningún hombre tiene excusa para no hacerlo, And you know, no man has an excuse to not do it porque Él se reveló. because he has been revealed. El problema es que el hombre pretende ajustar su propio Dios, The problem is that men keeps on adjusting their own God, su yo, their selves, en el templo que Dios anunció in the como temple, su casa. that God announced as his house. Tenemos una sombra constante We have a constant shade de algo que un día determinado sucederá. that one day something will occur. Todos los días tenemos una sombra Every day we have shade de algo que se está encaminando a que suceda un día. of something that is going to happen one day. Y debemos preguntarnos claramente, hermanos, And we need to ask ourselves, ¿quién está sentado aquí en el templo? who is seated here in the temple? Yo quiero que se pregunte, I want you to ask yourself, ¿quién está sentado en este templo? who is seated here in this temple? Porque ese templo que está construyendo el pueblo judío Because that temple that the Jewish people are constructing, es simplemente una señal, it's simply just a sign. pero Dios no es adorado en templo humano. But God is not worshipped in a human temple. En vano sería la muerte de Cristo. If that was the case, the death of Christ would be in vain. Cristo murió para venir a hacer
trono y casa en nosotros. God came to die to be a throne within our house. Ese fue el propósito de su muerte. That was the purpose of his death. Poder hacer en nosotros templos vivos, To be able to make live temples within us, casas vivas, alive houses, donde se ofrecen constantemente sacrificios a Dios, where we constantly give sacrifices to God, conforme a lo que Él nos habla, conform to how he speaks to us, conforme a lo que Él nos enseña, conform to what he teaches us, conforme a lo que Él te está diciendo. conform to what he is speaking to us. Él es Dios He is God, y Él nos compró para sentarse en su trono. and he bought us for him to sit on his throne. Diariamente estamos viendo la sombra de lo que va a acontecer. Daily we're seeing the shadows of what is to occur. Y las naciones, e inclusive nosotros como iglesia, And the nations, including the churches itself, seguimos repelando esta señal. we keep on denying these signs. Ninguno tenemos que estar esperando que entre un hombre a un templo. None of us have to wait for a man to enter a throne. Tenemos que estar vigilando que el yo no se entrone en nuestro corazón. We have to be vigilant. It is not the I that sits on the throne within our Porque heart. ese quiere sentarse en el trono y ser como Dios. Because that one wants to sit on the throne and be like God, Para que se cumpla las palabras del que lo envió. to complete the words of the one that sent him. Seréis como Dios. You will be like God. Tenemos esa sombra constante. We have that constant shade. Pregúntese, I ask you, ¿quién está sentado en el trono de mi corazón en esta semana? who is seated on the throne of my heart this week? Usted lo puede responder fácilmente con su diario vivir. You can easily respond to it on how you live daily. Mire, en medio de esta creciente desolación, Listen, in this constant desolation, el Evangelio nos llega como una gloriosa respuesta. the word comes to it as a glorious response. Cuando Jesús señaló el vacío que tienen los hombres. When Jesus signaled out the emptiness that men have. Y él dijo esto: And he said this, el que tenga sed, que venga y beba. the one who is thirsty, come and drink. ¿Dónde se tiene sed? Where is that thirst? ¿Dónde? Where? En el desierto. In the desert. Allí donde Dios diseñó y mostró el templo. There where God designed and showed the temple. Allí donde invitó a su pueblo a que saliera para que lo conociera. There where he called his people to get to know him. Allí donde él reveló el templo, There where he revealed the temple, donde sucede la sed. where thirst occurs. Allí donde llevó al pueblo de Israel There where he took the people of Israel para que celebraran fiesta en el desierto. so they could celebrate a festival in the desert. Es decir, para que le conocieran. It's to say to get to know him. Y dice, vengan y beban. And it says, come and drink. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. And from your internal, they will flow rivers of living water. La solución para el vacío del hombre The solution for the emptiness of men es beber y beber constantemente de él. is to drink and drink constantly of him. ¿Y cuál es el resultado de beber y beber constantemente de él? And what is the result of drinking and drinking from him? ¿Qué es lo que dice Jesús? What does Jesus say? ¿De su interior qué? From the inside, what? ¿Brotarán qué? What will sprout? Brotarán ríos de agua viva. What will sprout with rivers of living water? Es decir, It's to say, adoración. worship. Fluye el agua. Water flows. Adoración para él. Worship for him. Esa es la respuesta para el vacío del hombre. That is the response for the emptiness of men. Una respuesta que se compone de adoración. A response that is a component of worship. La pregunta para nosotros sería esta: The question for us would be this. ¿estamos bebiendo del agua de Dios Are we drinking from the water of God? o estamos bebiendo de las aguas del yo, Or are we drinking from the waters of I, del humanismo, of humanism, del yo puedo? of I can do it? De no, Señor, ahorita no voy a hacerte caso. No, Lord, right now I'm not going to pay attention to you. Hoy lo hago como yo quiero. Today I do it like I want to. Hoy viviré a mi manera. Today I will live according to what I want. Pero tú eres mi Dios. But you are my God. Ahí Dios no está entronado. Right there, God is not enthroned. Ahí está entronado el yo, Right there, who's enthroned is I, representando lo que un día sucederá en esta tierra. representing what will happen one day on this earth. Si bebes de Dios, If you drink of God, fluirá adoración. worship will flow. Pero si bebes del yo, But if you drink of I,
fluirá humanismo disfrazado de adoración. Humanism will flow disguised as worship. ¿Sabe? Nadie aprende a beber. You know, no one learns to drink. Todo bebé nace con la capacidad de beber. Otra vez? Todo bebé Every baby nace con la capacidad de beber. is born with the capacity to drink. Todos tenemos la capacidad de conocer a Dios. We all have the capacity to know God. Si usted bebe de lo que Él le habla If you drink of what He speaks y si usted vive lo que el Señor le está diciendo, and you live what the Lord is telling you, usted estará bebiendo you will be drinking, y de su interior fluirán ríos de agua viva, and from your internal living waters will flow, que es la adoración que el Padre busca. which is the worship the Father is looking for.